Respuesta al pastor Mario Rondón y al canal de YouTube Seamos Sabios. ¿El pecado de Caín no fue instigado por Satanás? Parte 3. Breve explicación de Santiago 1, 14 y 15. En las secciones anteriores hemos dedicado algo de tiempo a indagar si tiene algún fundamento bíblico el concepto transmitido por el pastor Mario Rondón a través del canal de YouTube Seamos Sabios, concepto que sostiene la idea de que el ser humano caído no necesita ser instigado por Satanás para ser inducido a pecar, ya que es su propia naturaleza caída la que hace que el ser humano caído se tiente a sí mismo, sin necesitar para tales efectos ser instigado por Satanás. En palabras del pastor Mario Rondón, después que ellos, refiriéndose a Adán y Eva, cayeron, de allí en adelante ellos tenían una naturaleza pecaminosa y el enemigo no tenía que aparecérseles para. No, ellos pecaban por sí solos. Ya el diablo no tenía que decirle a Caín que matara a su hermano Abel. Fue parte de su naturaleza que se rebeló, que sintió celos. Todo eso, ¿de dónde sale? De una naturaleza pecaminosa. Hasta allí las palabras de el pastor Rondón. Bien, hemos visto desde la perspectiva de algunos estudiosos bíblicos que tal idea carece de fundamento bíblico, ya que es un hilo que corre por toda la escritura, el hecho de que la tentación a pecar se origina en Satanás, el autor del mal, y que el que dicha acción, la de tentar, halle puerta abierta en el corazón del hombre caído en aquellos que no se resistan a ella, no significa nunca en la Biblia que el ser humano caído es tentado por sí mismo, sin intervención alguna de Satanás. Hemos podido mirar, aunque brevemente, que el pecado es una acción interna o externa o ambas, que viene como resultado, en el caso de nuestra raza, cuando el ser humano cede a las insinuaciones de Satanás. En el caso de Adán, originalmente teniendo una naturaleza no caída, y en nuestro caso teniendo una naturaleza caída, pero en ambos casos siendo instigados por las acechanzas de Satanás, no estando él, Satanás, libre de responsabilidad en ninguno de los dos casos, puesto que, aunque no podía obligar al Adán no caído a pecar, y tampoco al Adán caído, o sea, a nosotros, siempre que el ser humano cae en pecado, ha sido como resultado de las instigaciones de Satanás a las que hemos cedido, no teniendo naturaleza caída, Adán, y teniéndola nosotros. Con todo, la idea de que el ser humano caído no necesita de Satanás para ser tentado no es una idea propia del pastor Rondón, ni del canal Seamos Sabios que la promueve, ya que durante siglos ha sido manejada por quienes, al igual que el pastor Mario Rondón y otros, enseñan que nos tentamos a nosotros mismos sin necesidad de que Satanás nos tiente. Y en ese particular, quienes manejan tal concepto expresan en sus escritos y otras exposiciones que la Biblia enseña tal cosa. Y para tales efectos emplean un texto del Nuevo Testamento en el que dicen hallar apoyo bíblico para tal concepto. Nos referimos a Santiago 1, 14 y 15, que dice así: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Reina Valera, revisada del 60. Aunque en el caso del pastor Mario Rondón, él no cita este texto en su exposición, sí es citado por otros que sostienen el mismo concepto. Por eso lo estamos mirando en esta misma serie de respuestas. ¿Enseña este texto que Satanás no interviene en la tentación del ser humano caído? Dice este texto que el ser humano caído se tienta a sí mismo sin que en ello medie la persona de Satanás.
Enseña Santiago aquí que la responsabilidad de los actos pecaminosos es exclusiva del ser humano caído. Es decir, dicha responsabilidad al pecar no incluye a Satanás. Esta es la pregunta que intentaremos contestar en esta sección. Los proponentes de que Santiago 1, 14 y 15 es una base bíblica para el concepto de que el ser humano caído es tentado por sí mismo, es decir, autotentado, enfatizan para dicho propósito una frase de este texto. Es la frase que dice, es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ellos dicen, ahí está la base bíblica. La pregunta aquí ¿es esa frase del versículo 14 de Santiago 1 base para sostener la idea de no intervención de Satanás en la tentación del ser humano caído? Avancemos un poco. Tratemos de mirar cuál es el contexto de esta declaración. Si observamos detenidamente, vemos que el versículo contiene una palabra que es clave para entender lo que quiso decir Santiago con esta frase. La palabra es sino, de la frase sino que cada uno. Este término, sino, es el vocablo griego de, el 1161 de la lista de los números Strong, y significa empero, pero, más, porque, pues, etc. ¿Y en qué nos ayuda esto a entender la declaración, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido? En mucho. Veamos. El término sino o pero, más, porque, pues, que contiene el versículo 14 es un término que une el verso 14 con el verso 13. Y no solo lo une, sino que el verso 14 es el que explica al verso 13. De modo que en el verso 13 se presenta un concepto. Ese concepto se argumenta en el versículo 14. Es decir, en el versículo 14 se nos explica por qué lo dicho en el 13 es lo correcto. Acerquémonos un poco más a esto. ¿Qué dice el verso 13? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. ¿Qué hay aquí? Dos aseveraciones respecto a Dios. Una, no puede ser tentado. Dos, no tienta a nadie. Y el texto tiene también, antes de estas dos aseveraciones sobre Dios, una orientación para los seres humanos caídos que son tentados. Y esa orientación es, cuando sean tentados, nunca digan que lo fueron por parte de Dios. No digan que es tentado por parte de Dios. Las razones por las que no debe decirse tal cosa son las ya mencionadas. Uno, Dios no puede ser tentado. Dos, Dios no tienta a nadie. Ahora bien, volviendo a la relación entre los versículos 13 y 14, tenemos lo siguiente. En el versículo 13 se establece que por las razones ya mencionadas, la tentación al ser humano caído no proviene de Dios. La idea de culpar a Dios por la tentación al hombre caído debe ser desechada totalmente, porque tal cosa es imposible. ¿Por qué es imposible? Es tema de otro estudio, pero por ahora el punto establecido por Santiago en el versículo 13 es ese. Ahora entonces, ¿dónde entra en juego aquí el término griego de, que significa empero, pero, más, porque, pues, sino? Muy simple. Lo que Santiago está diciendo es, no culpen a Dios cuando son tentados. La tentación no es obra de Él. Él no tienta a nadie. Y luego en el versículo 14 procede a explicar cómo es que se da la tentación en el caso del ser humano caído y por qué no tiene Dios nada que ver con eso. Y ahí entra en razón el sino o el por qué. ¿Cómo es que se da la tentación según el versículo 14? El ser humano caído es atraído por su propia concupiscencia. Concupiscencia es deseo y se emplea en la Biblia
en dos sentidos, el positivo y el negativo. En este caso, la referencia es a los malos deseos, los deseos no motivados por el bien, sino por el mal. Ahora bien, ¿cómo es que la concupiscencia o deseo en el sentido maligno atrae al ser humano caído a la tentación? ¿Es la concupiscencia por sí misma la que actúa aquí o es instigada por alguien? ¿La concupiscencia se autoestimula por sí misma o hay alguien que la estimula, que la instiga? Dicho de otra forma, ¿la tentación es un acto procedente de un ser o simplemente un impulso procedente de un estado y no de alguien que la provoca? La Biblia acredita la tentación a un ser o a un estado, a una condición. ¿Tiene una condición la capacidad de tentar por sí misma? El texto dice que de su propia concupiscencia o por su propia concupiscencia el hombre caído es atraído y seducido. Estos actos, atraer y seducir, los realiza un estado, una condición en la que se ha caído, o más bien la realiza alguien aprovechando esta condición. ¿A quién acredita la Biblia el acto de tentar? ¿A alguien o a algo? Algunos textos que nos orientan en esa dirección. Primera los Tesalonicenses 3:5. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Primera los Corintios 7:5. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. El texto es muy revelador. Imaginemos a un cónyuge, él o ella, que por estar separado del otro más tiempo del prudente, es atraído por su deseo natural hacia otra persona que no sea su cónyuge. En este caso, ese deseo se convierte en mal deseo, pero la pregunta es, según el texto, ¿quién le tienta a ser infiel a su cónyuge? ¿El deseo por sí mismo solamente? ¿O hay alguien incitando ese deseo natural, ahora convertido en no bueno, para inducir al pecado? El texto es más que claro. No os tiente Satanás. Él es el tentador que se aprovecha de la concupiscencia a través de la cual atrae, incita al ser humano caído a pecar. O como lo dijera Simon J. Kissmaker en comentario al Nuevo Testamento, primera a los Corintios. El apóstol advierte a sus lectores de la presencia de Satanás, quien busca sacar provecho de las debilidades humanas, tentándolos al adulterio. Página 236. Berle D. Berbrook y Murray J. Harris en Primera y Segunda los Corintios en inglés de Expositors Bible Commentary, Zondervan, la edición 2008, lo expresan así. Satanás, por supuesto, es el gran tentador. Y continúan diciendo, y presumiblemente, si el periodo de abstinencia se prolonga demasiado, uno de los dos terminará buscando satisfacción sexual en una relación ilícita, una relación sexual que se enmarca en la categoría de porneia. Véase primero a los Corintios 7:2. Sí, siempre que hay tentación, Satanás está de por medio. Él es, según la Biblia, el tentador. ¿Por qué entonces no se lo menciona en Santiago 1, 14 y 15? ¿Por qué en este texto parece que se excluye a Satanás de la tentación y que toda la responsabilidad en el proceso de la tentación es exclusiva del ser humano caído? ¿Es esto así? Esa es la apariencia que se ve a simple vista en Santiago 1, 14 y 15, por una razón muy simple, y está recalcada en el pero, más, pues, sino,
etcétera, que señalábamos al principio en la frase, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Cuál es el propósito del pero, del más, del pues, del sino en esta frase? Uno muy sencillo. Declarar que el culpable de la tentación no es Dios, como lo aclara el versículo 13. Es decir, el ser humano no puede culpar a Dios como el autor de la tentación. Esto porque Dios no tienta a nadie y tampoco puede culparlo de tener una naturaleza caída porque esa no fue la naturaleza que Dios le dio al crearlo. El ser humano tiene una naturaleza caída porque por sí mismo decidió ceder al pecado, pudiendo no haberlo hecho. Adán, nuestro representante, pudo no haber pecado. De su decisión no podemos culpar a Dios. Por lo tanto, Dios no es culpable ni de la tentación ni de nuestra condición caída. La raza humana no es culpable de la tentación, pero sí de haberle permitido al enemigo desligarlos de Dios al pecar. Entonces, lo que Santiago está diciendo en 1, 14 y 15 es, nadie culpe a Dios ni de la tentación ni de su condición caída. La tentación no viene de Dios y la condición caída y por lo tanto frágil a la tentación vino como resultado de la decisión del ser humano. De ninguna de las dos cosas es responsable Dios. Eso es todo lo que el texto está diciendo. Santiago 1, 13 y 14 no es una explicación de quién es el responsable de la tentación. Ese no es el tema. ¿Quién es el tentador? Es tema de otros textos que ya hemos visto, no de Santiago 1, 13 y 14, aunque luego en otros capítulos Santiago también lo explica. Otra forma de decirlo, Santiago 1, 13 y 14 no responde a la pregunta ¿quién es el tentador? Solo explica, uno, que Dios no lo es. Dos, cómo funciona la tentación en el ser humano caído de cuya naturaleza Dios no es responsable por su condición caída. Es claro que aquí no se responsabiliza a la condición caída del ser humano de la tentación. Es decir, el ser humano caído no es responsable de ser tentado por el hecho de tener condición caída, dado que antes de tener condición caída también fue tentado. Concluir que el hombre caído es responsable de ser tentado equivale a decir que Adán en su condición pura fue responsable de ser tentado. ¿Y a quién se le ocurriría eso? Nunca la Biblia presenta o carga sobre el tentado la responsabilidad de la tentación. La única responsabilidad del tentado es su reacción ante la tentación. De eso sí es responsable. Si el tentado es responsable de ser tentado, entonces también lo fue nuestro Señor, porque Él también fue tentado. Pero volviendo al punto, Santiago 1, 13 y 14 fue escrito para enseñar dos cosas. Uno, no es Dios quien tienta. Dos, cómo funciona la tentación en el caso del ser humano caído, condición de la que Dios no es responsable. El primer punto libera a Dios de la responsabilidad de la tentación. El segundo explica cómo se da la tentación, pero aquí entramos en un elemento muy importante a entender, a fin de no culpar a Dios de la tentación, y es el siguiente. El versículo 14 que explica cómo se da la tentación lo hace en referencia al ser humano caído, no al Adán no caído. Esto se ve claro por el hecho de que el tentado en Santiago 1.14 es un ser que de naturaleza es atraído por la tentación, está en armonía con, situación que se da a partir de la caída de nuestros primeros padres, Adán y Eva, según Génesis 3.15. El tentado en Santiago 1.14 no está en la condición en la que fue tentado Adán, condición de pureza, sino en una condición caída. Ahora bien, entre los que son tentados en su condición caída, los hay de dos clases, los que continúan amistados con Satanás y los que han roto esa amistad con Satanás al experimentar el nuevo nacimiento, aun cuando ambos conservan la naturaleza caída.
Los primeros no tienen cómo hacer frente a la tentación, están completamente indefensos a la voluntad del tentador. Los segundos, aunque conservan la misma naturaleza caída de los primeros, se diferencian de estos en que en ellos se ha implantado una nueva naturaleza, la naturaleza divina, la de Cristo, que los capacita para resistir toda tentación, como lo hizo Jesús. Esto si actúan como Él actuó, en ininterrumpida comunión con Dios. Ahora, que no se mencione al tentador por nombre en Santiago 1.14 no significa de ninguna forma que él no sea el autor de la tentación o que el ser humano caído se tiente a sí mismo. No hay nada de eso en Santiago 1.14, porque el tema no es quién es el tentador, sino quién no lo es. Como repetimos, el tema de quién es el tentador lo explican otros escritores bíblicos que sí se refieren al tema y el mismo Santiago más adelante. Por lo tanto, concluir que porque en Santiago 1.14 no se menciona a Satanás, esto lo excluye como el tentador, cargando la responsabilidad de la tentación sobre el ser humano caído, debido a su naturaleza caída, es hacer decir al texto lo que no dice. Es encajar en el texto un tema del que el escritor no está hablando. En este caso, un tema que Santiago no está tratando. El que no se mencione a Satanás aquí de ninguna manera lo excluye como el tentador. En total acuerdo con esto están algunos estudiosos, entre otros, que mencionamos a continuación compartiendo lo que dicen al respecto sobre Santiago 1.14. Douglas J. Moo, en Santiago, Introducción y Comentario, en la edición en portugués, dice: la omisión que hace Santiago de Satanás como fuente de tentación no significa que ignore al principal tentador, véase 4.7. Su propósito aquí es enfatizar la responsabilidad individual por el pecado. Y como señala Bengel, incluso las sugerencias del diablo no representan peligro hasta que se vuelven nuestras. Como puede verse aquí, según Mu, el propósito de Santiago en 1.14 no es identificar al tentador, sino enfatizar que en el proceso de la tentación, el tentado, en este caso el ser humano caído, es responsable individual del pecado que comete si cede a la tentación. El comentario exegético Baker del Nuevo Testamento, en inglés, Santiago, por Dan G. McCartney, dice: a Santiago no le interesa desarrollar una teoría precisa del mal, sino dejar claro que los procesos del pecado no se originan en Dios y subordinadamente advertir del peligro de permitir que se inicie la cadena mortal de acontecimientos. Santiago no habla directamente de Satanás como cebo, porque su enfoque aquí está en la responsabilidad del individuo, aunque más adelante 4.7 y probablemente 3.6 sí indica la participación satánica en la provocación o incitación de conductas malvadas. En el entorno de la audiencia de Santiago, este enfoque en la responsabilidad individual, cada uno seducido por sus propios deseos, no era universalmente reconocido. Por su parte, Pablo Alberto Deiros, en Santiago y Judas, Comentario Bíblico Hispanoamericano, en español, dice: en el Nuevo Testamento, Satanás es señalado como el agente personal de las tentaciones. De allí que se lo llame el tentador. Mateo 4.13, primera a los Tesalonicenses 3.5. Santiago no lo dice, pero está implícito en su argumentación que al hacer a Dios responsable de las tentaciones morales que padecemos es precisamente ceder a una tentación de Satanás, que de esta manera disfraza su autoría de la tentación. Según Deiros, entonces, aun cuando el tentado, en este caso el ser humano caído, no puede librarse de su responsabilidad individual si cede a la tentación, el tentador personal que lo induce a es Satanás. R.V.G. Teisker, en la Epístola de Santiago, en la edición en italiano de Comentario al Nuevo Testamento, dice así:
Santiago no habla de Satanás como el tentador de la humanidad, pero esto no debe interpretarse como una negligencia o negativa a ver a Satanás como la fuente de la tentación. Centra su advertencia exclusivamente en la naturaleza interna de la tentación, procurando privar a los pecadores de cualquier excusa que pudiera llevarlos a culpar de su pecado a una fuente externa. El hombre es atraído y seducido o atrapado por sus propias pasiones pecaminosas. Otra vez, en este caso, según Teisker, el ser humano caído que cede a la tentación es responsable individualmente de su pecado. No tiene cómo obviar esa responsabilidad, y mucho menos culpar a Dios. Con todo, eso no significa que Satanás no sea el tentador personal. Por su parte, Hernández Díaz López en Santiago, transformando pruebas en triunfo, en inglés, comenta: Santiago usa dos figuras para ilustrar el engaño de la tentación: la del cazador que usa una trampa, atrae, y la del pescador que usa un anzuelo con cebo, seduce. Si Lot hubiera visto la ruina que se extendía tras Sodoma y David hubiera visto la tragedia que se cernía sobre su casa cuando se acostó con Betsabé, nunca habrían caído. Necesitamos identificar el cebo y la trampa del diablo para no caer en la red de su engaño. E.G. Punchier, en la Epístola de Santiago, de un comentario al Nuevo Testamento de la serie de Charles John Ellicott en inglés, refiriéndose a la participación de Satanás y los demonios en el proceso de la tentación, dice así: Satanás puede actuar simplemente basándose en su conocimiento general de la naturaleza humana, esto por no ser omnisciente, y con la ayuda de suposiciones particulares sobre el individuo que tiene delante a quien anhela destruir. Ha aprendido demasiado bien la profunda corrupción del corazón y sabe qué cebo llamativo atraerá más las miradas anhelantes y licenciosas. Todo hombre es tentado cuando es atraído por su propia lujuria y seducido. La humanidad malvada se estremece, receptiva como un arpa tocada por una mano astuta. Pero ningún poder del infierno puede abrirse paso a través de las barreras que Dios, el Espíritu Santo, erige alrededor del alma fiel y confiada. Solo por traición del hombre mismo puede el gran enemigo entrar y reinar. Es claro aquí que, unida e inseparable a la responsabilidad humana en la tentación, está la actuación de Satanás. Él es el tentador personal. Y bien podríamos continuar citando autor tras autor sosteniendo esa verdad, pero lo dejamos por aquí. Concluimos esta sección tercera y última de esta respuesta en serie al pastor Rondón y al canal Seamos Sabios, a menos que haya reacción al respecto, lo que daría lugar a otra respuesta de nuestra parte, compartiendo con ustedes algunas declaraciones, entre muchas otras, de Elena G. de White, donde claramente, sin ninguna ambigüedad, se dice que el pecado de Caín, que fue el tópico que originó esta respuesta, fue instigado directamente por Satanás. Declaraciones que con luz meridiana indican que Caín no se tentó a sí mismo, en un marco donde su naturaleza caída fue el único elemento que propició la tentación de matar a su hermano, sin necesidad de que Satanás tuviera que sugerírselo, como nos quieren hacer creer el pastor Mario Rondón y el canal de YouTube Seamos Sabios. Veamos algunas de esas declaraciones. La primera, comparando la motivación de Saúl al querer hacerle daño a David con la de Caín contra su hermano, indica que el tentador en ambos casos fue el mismo, Satanás. La declaración dice así: había en el corazón de Saúl la misma enemistad que incitó el corazón de Caín contra su hermano Abel, porque las obras de Abel eran justas y Dios lo honraba, mientras que las de Caín eran malas y el Señor no podía bendecirlo. La envidia es hija del orgullo, y si se la abriga en el corazón, conducirá al odio y finalmente a la venganza y al homicidio. Satanás ponía de manifiesto su propio carácter al impulsar la furia de Saúl contra aquel que jamás le había hecho daño.
Historia de los Patriarcas y Profetas 705 y 706, y la misma en Mente, Carácter y Personalidad, tomo 272. Siguiente declaración. Satanás, quien es el padre de la mentira, engañó a Adán en forma similar, así como engañó a los hombres al decirles que los mandamientos de Dios fueron suprimidos por la muerte de Cristo. Dice: Satanás, quien es el padre de la mentira, engañó a Adán en forma similar, diciéndole que no necesitaba obedecer a Dios, que no moriría si transgredía la ley de Dios. Pero Adán cayó, y a causa de su pecado abrió las compuertas del mal sobre nuestro mundo. Y luego Satanás dijo a Caín que no necesitaba seguir expresamente el mandamiento de Dios, presentando el cordero degollado como una ofrenda. Caín obedeció la voz del engañador, y porque Dios no aceptó su ofrenda mientras manifestó su aprobación por la ofrenda de Abel, Caín se levantó lleno de ira y asesinó a su hermano. Leímos del Evangelismo 435. Qué interesante. Elena G. de White claramente indica que todo el actuar de Caín fue instigado por Satanás, a menos que pensemos que a lo único que lo instó fue a rebelarse contra Dios al no ofrecer el sacrificio solicitado por él, mientras que matar a su hermano con ira fue algo que nació únicamente de sí mismo, sin que para tales efectos tuviera que ser incitado o dirigido por Satanás. ¿Qué clase de razonamiento es ese? Siguiente declaración. Por ceder a las sugerencias de Satanás, nuestros primeros padres abrieron las compuertas del mal sobre el mundo. Los principios objetables de los padres de la raza humana influyeron sobre algunos de aquellos con los cuales se asociaron. El mal que comenzó en el paraíso se extendió a través de las edades. Aunque Adán y Eva narraron con tristeza a sus hijos la dolorosa historia de la caída, su familia llegó a ser una familia dividida. Caín eligió servir a Satanás. Abel escogió servir a Dios. Caín mató a Abel porque éste no quiso seguir su ejemplo. Alza tus ojos, 27 de enero. En esta última tenemos algo muy curioso. Caín, al elegir servir a Satanás, mató a su hermano por no seguir su ejemplo. Pero ese asesinato, según el pastor Mario Rondón y el canal Seamos Sabios, no fue instigado por Satanás, sino que le nació a Caín por sí mismo, sin intervención de Satanás. En palabras del pastor Rondón, el diablo no tenía que decirle a Caín que matara a su hermano Abel. Fue parte de su naturaleza, que se rebeló, que sintió celos. La siguiente declaración está en Conflicto y Valor, 20 de enero, y dice así: El Señor vio la cólera de Caín, vio el decaimiento de su semblante. De esta forma se nos revela cuán de cerca sigue el Señor toda acción, todas las intenciones y propósitos. Sí, aún la expresión del semblante. Aunque el hombre no diga nada, su rostro puede expresar su negación a seguir el camino y la voluntad de Dios. Notad las palabras del Señor. Esta pregunta puede dirigirse a todo hombre y mujer jóvenes, quienes, como Caín, revelan su ira al actuar guiados por los impulsos de Satanás en directa oposición a los requerimientos de Dios. Esta declaración no necesita ningún comentario. La siguiente. Pilato estaba convencido de que no había ninguna evidencia sostenible de la culpabilidad de Cristo. No obstante, sacerdotes y gobernantes lo inculpaban de blasfemia. Pero los judíos actuaban bajo la inspiración de Satanás, al igual que Caín y otros tantos asesinos que estuvieron decididos a destruir vidas antes que salvarlas. El Cristo triunfante, 20 de septiembre. Concluimos en cuanto a declaraciones de Elena G. de White, no porque no haya más, sino por considerar que las señaladas son suficientes para el buen entendedor, con una declaración categórica de su parte, que está en El Cristo Triunfante del 29 de enero y dice así: Abel no trató de forzar a Caín a obedecer el mandamiento de Dios. Todo lo contrario, fue Caín quien, inspirado por Satanás y lleno de ira, empleó la fuerza.
enfurecido porque no pudo obligar a Abel a desobedecer a Dios y porque Dios había aceptado la ofrenda de él y rechazado la suya, que no reconocía al Salvador, Caín mató a su hermano. ¿Será que necesitó decirlo más claro, Elena de White? Inspirado por Satanás, Caín empleó la fuerza y mató a su hermano. Síntesis de esta respuesta al pastor Mario Rondón y al canal de YouTube Seamos Sabios. 1. Fue Satanás quien instigó, inspiró, motivó, etcétera, a Caín a matar a Abel su hermano. 2. La naturaleza caída de Caín y de todo descendiente de Adán es aprovechada por Satanás porque en la debilidad de esta naturaleza sus tentaciones tienen mayor probabilidad de éxito que cuando tentó a Adán en su naturaleza no caída. 3. Que la naturaleza caída del humano sea aprovechada por Satanás al tentarle no implica de ninguna forma que esa naturaleza se tiente a sí misma a pecar sin intervención de Satanás en el proceso. Y 4. En toda tentación, a seres caídos o no caídos, Satanás es siempre el tentador, directa o indirectamente a través de sus demonios. 2 preguntas para concluir. La primera, ¿qué ganan el pastor Mario Rondón, el canal Seamos Sabios y muchos otros que sostienen lo mismo que ellos respecto al tema tratado al proponer tales ideas? ¿Qué ganan excluyendo a Satanás de las tentaciones al ser humano caído y atribuyéndolas únicamente a su condición caída, la del hombre? Muy simple. Este intento fallido de parte de estas personas lo que pretende hacer es demostrar, entre comillas, que el pecado no es solo la transgresión de la ley de Dios, sino también el estado, la condición universal e individual en la que nacemos. Y por ser esto así, no necesitamos que Satanás nos tiente para caer en pecado, sino que antes de cometer algún acto mental o en la vida real, ya somos pecadores, tan solo por la condición caída en la que nacemos. Somos tan pecadores por nacer en condición caída que el diablo no necesita tentarnos para que pequemos, sino que como nacemos ya pecadores, nos tentamos a nosotros mismos a continuar pecando. Ese es todo el engranaje que estas personas pretenden hacer y que creamos que lo enseña la Biblia. Pregunta número 2. Siendo que la Biblia enseña claramente que Satanás es el tentador, el autor de toda tentación, que aprovecha al máximo nuestra condición caída para instarnos a pecar, y que por lo tanto él fue entonces quien inspiró a Caín a matar a su hermano, como está claro en la Biblia y en los escritos de la hermana White. Ha de aceptarse como bíblica la enseñanza del pastor Mario Rondón, promovida por el canal Seamos Sabios, de que en el pecado de Caín no intervino Satanás. Dejamos con nuestros amados oyentes la respuesta a esta pregunta. Sin más por ahora, que las bendiciones del Señor estén con todos y hasta la próxima. Y mientras nos contactamos en alguna otra oportunidad, dejamos con ustedes una declaración para meditar que tenemos en Historia de los Patriarcas y Profetas. Dice así: cuando Caín, movido por el espíritu malo, vio que no podía dominar a Abel, se enfureció tanto que le quitó la vida. Leímos de la página 56.